Una mujer colgaba de las vigas podridas de un puente roto, suspendida sobre un abismo de roca y viento, con los dedos sangrando y los ojos cerrados, esperando caer. No gritaba, no pedía ayuda, solo esperaba morir, y habría muerto, de no ser por un hombre que ya había perdido demasiado como para perder a alguien más. Antes de continuar, me gustaría invitarte a que compartas en los comentarios desde qué país nos escuchas. Si esta historia te atrapa, regálanos un like y suscríbete para más relatos como este. Ahora sí, volvamos al abismo. Naiche vio el polvo primero. Siempre veía el polvo antes que cualquier otra cosa. Llevaba años viviendo solo en esas tierras secas del norte de Arizona, donde el sol quemaba la piel hasta dejarla del color del cuero viejo, y el viento arrastraba espinas de ocotillo que se clavaban en la carne como agujas. Conocía cada sombra de cada roca, cada sonido del desierto, el silbido del halcón sobre las mesas, el crujido de las lagartijas entre los arbustos de salvia, el eco lejano de los coyotes cuando caía la noche, y aquel mediodía de junio, mientras cabalgaba de regreso a su refugio con un par de conejos colgando del flanco de su caballo, vio una nube extraña elevándose desde el cañón del oeste. Una nube que no debía estar ahí. No era polvo de tormenta. Las tormentas venían del sur en esa época, arrastrando consigo relámpagos que caían sobre las formaciones de granito como lanzas de los antiguos espíritus. No era polvo de animal. Los venados levantaban poco polvo. Los pumas, ninguno. Y las manadas de mustangs salvajes hacían ruido mucho antes de levantar tierra. Era polvo de algo que había caído, o que estaba a punto de hacerlo. Naiche detuvo su caballo, un alazán viejo de paso firme y cicatrices en el lomo, marcas de batallas pasadas que el animal nunca contaría. Entrecerró los ojos bajo el ala de su sombrero de fieltro gastado. El puente colgante viejo, aquel que los blancos habían construido hacía décadas durante la fiebre del oro y luego abandonado cuando las vetas se secaron, estaba a poco más de 1 milla hacia el oeste. Naiche conocía ese puente. Lo había cruzado una vez, años atrás, cuando aún tenía motivos para cruzar a ninguna parte. Nadie lo usaba ya. Las cuerdas estaban podridas por el sol y la lluvia. Las tablas, rotas y comidas por los insectos. Cruzarlo era suicidio. Incluso los niños del pueblo cercano, esos que se atrevían a todo, sabían mantenerse lejos. Pero algo en ese polvo no encajaba. Había urgencia en él. Desesperación. Naiche chasqueó la lengua. El caballo avanzó al trote, levantando sus propias nubes de tierra roja. 20 minutos después llegó al borde del cañón. El puente colgaba como un esqueleto sobre el vacío, una reliquia de madera y cuerda que el tiempo había convertido en trampa mortal. Abajo, 200 pies de caída vertical terminaban en rocas afiladas como cuchillos y un arroyo seco que solo corría durante las lluvias de monzón. Naiche desmontó. Sus botas golpearon la tierra con un sonido sordo. Caminó despacio hacia el borde, con la mano cerca del cuchillo que llevaba al cinto. Un cuchillo apache de hoja ancha que había sido de su padre, y del padre de su padre antes que él. Y entonces la vio. Una mujer, joven, delgada, vestida con un camisón desgarrado y sucio, que alguna vez había sido blanco pero ahora era del color del polvo y la sangre seca. Colgaba de una de las vigas laterales del puente, aferrada con ambas manos, los pies balanceándose en el vacío como péndulos marcando los últimos segundos de su vida. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante. El cabello oscuro, largo y enmarañado, le cubría el rostro. No se movía. Naiche se quedó inmóvil, como una estatua de piedra recortada contra el cielo cruel de mediodía. No gritaba, no pedía ayuda, solo colgaba. Durante un instante, Naiche pensó que estaba muerta, que había llegado tarde, como siempre llegaba tarde a todo lo que importaba. Pero entonces vio que sus dedos temblaban. Aún tenía fuerza, poca, pero aún resistía. Aún se aferraba a la vida con la misma terquedad con la que el desierto se aferra al agua. Naiche miró alrededor. No había nadie más. Ningún caballo atado. Ninguna huella reciente salvo las suyas y las del viento. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir las cuerdas del puente con un sonido que era mitad gemido, mitad advertencia. Una de las tablas centrales se desprendió con un chasquido seco y cayó al abismo. Tardó 3 segundos en estrellarse contra las rocas de abajo.
El eco rebotó entre las paredes del cañón como un grito fantasma. La mujer no levantó la cabeza, ni siquiera cuando la tabla cayó a pocos metros de donde colgaba. Naiche respiró hondo. El aire entraba caliente a sus pulmones, seco como huesos blanqueados al sol. Sabía lo que significaba acercarse. Sabía que meterse en los problemas de otros nunca terminaba bien. Había aprendido esa lección hacía mucho tiempo, cuando todavía creía que el mundo tenía arreglo, cuando todavía creía que un hombre podía hacer diferencia. Pero también sabía que si se daba la vuelta, si montaba su caballo y se alejaba como había hecho tantas veces antes con tantas otras cosas, esa mujer moriría en menos de 10 minutos. Sus dedos cederían, su agarre se soltaría y caería. Y Naiche nunca había sido bueno dejando morir a nadie. No después de lo que había pasado. No después de haber perdido a los únicos seres que le importaban en este mundo, mientras él no estaba ahí para salvarlos. Se quitó el sombrero. Lo dejó en el suelo junto a su rifle. Después caminó hacia el puente. Las primeras tablas crujieron bajo su peso, como huesos viejos rompiéndose. Naiche avanzó despacio, probando cada paso antes de poner todo su peso, distribuyendo la presión sobre los bordes donde la madera aún parecía firme, o al menos menos podrida que el centro. El puente se balanceaba de lado a lado. El viento lo empujaba como si quisiera arrancarlo del cañón y llevárselo volando. Abajo, el vacío esperaba con paciencia infinita. Naiche no miró hacia abajo. Nunca miraba hacia abajo. Llegó hasta donde la mujer colgaba. Estaba a unos 6 pies de distancia, suspendida de una viga lateral que sobresalía del borde destruido del puente como un brazo roto. Naiche se arrodilló despacio. La madera gimió bajo sus rodillas. Extendió la mano. «Agárrate», dijo en voz baja. Su voz sonaba oxidada, como una puerta que no se abre en años. Ella no respondió. «Agárrate a mi mano», repitió Naiche, esta vez en español. Sabía que muchas de las mujeres de los pueblos cercanos hablaban español. Venían del sur, de México, buscando trabajo o huyendo de algo. Siempre huyendo de algo. La mujer levantó la cabeza lentamente, como si pesara más de lo que su cuello podía soportar. Naiche vio su rostro. Joven, tal vez 25 años, tal vez menos. El sol y el sufrimiento hacían difícil saber. Piel pálida bajo el polvo y las quemaduras del sol. Ojos oscuros, hundidos en cuencas que parecían demasiado grandes para su cara. Había un moretón violeta en su mejilla izquierda, del tamaño de un puño de hombre. Otro en el cuello, marcas de dedos que habían apretado fuerte, los labios partidos y secos. Las manos ensangrentadas, con las uñas rotas y tierra incrustada bajo lo que quedaba de ellas. Y en esos ojos, Naiche vio algo que conocía bien, algo que había visto en el espejo durante años, después de perder todo. Resignación, aceptación, el tipo de paz oscura que viene cuando ya no te importa vivir. Ella lo miraba, pero no extendía la mano. No hacía ningún movimiento para salvarse. «No puedo», susurró. Su voz era apenas un hilo, tan débil que casi se la lleva el viento. «Sí puedes», dijo Naiche. «No quiero». Naiche entendió. Entendió perfectamente. No era que no pudiera agarrarse, era que había decidido no hacerlo. Había decidido que caer era mejor que seguir. El puente crujió otra vez, más fuerte esta vez. Otra tabla cayó al vacío, pasando tan cerca de la mujer que su cabello se movió con el viento de su caída. La viga de la que colgaba se movió levemente, inclinándose un grado más hacia el abismo. Ella cerró los ojos. Naiche no lo pensó más. Se echó hacia adelante, agarrando la viga con una mano para estabilizarse y extendiendo la otra hacia la mujer. La tomó de la muñeca. Sus dedos se cerraron firmes alrededor de esa piel fría y sudorosa. Ella abrió los ojos, sorprendida, y trató de soltarse, sacudiendo el brazo con lo poco de fuerza que le quedaba. «Suelta», dijo, con voz más fuerte ahora, casi suplicante. «Suéltame». «No», respondió Naiche. «Por favor, suéltate de la viga. Yo te tengo». Ella lo miró. Había algo salvaje en su mirada, algo roto que quizás nunca se arreglaría del todo. Pero también había un destello de duda, de posibilidad, de algo que se parecía al miedo, pero no el miedo a morir, el miedo a seguir viviendo. Naiche sostuvo su mirada, no apartó los ojos. «Suéltate», repitió.
Confía en mí. No sabía por qué dijo eso. Nadie confiaba en nadie ya. No en este mundo. Pero lo dijo de todas formas. Ella tembló. Sus dedos comenzaron a abrirse, uno por uno, como pétalos de una flor muriendo. Y se soltó. Cayó. Naiche la atrapó con ambas manos, tirando de ella hacia arriba con toda la fuerza que tenía. Era liviana. Demasiado liviana. Como si estuviera hecha de huesos huecos y aire. El puente se sacudió violentamente. La madera gimió. Naiche sintió que la viga bajo sus pies comenzaba a ceder, inclinándose peligrosamente. No había tiempo. Con un movimiento rápido nacido de puro instinto y desesperación, arrastró a la mujer hacia el borde firme del puente, hacia tierra sólida. Ella no ayudaba. No resistía tampoco. Solo era peso muerto en sus brazos. Naiche la arrastró los últimos 3 pies, y luego ambos cayeron sobre la roca caliente del borde del cañón. Detrás de ellos, el puente se desmoronó con un estruendo largo y polvoriento. Las cuerdas se rompieron como tendones viejos. La madera estalló en astillas. Todo cayó al abismo en una cascada de destrucción que duró casi medio minuto. El eco rebotó entre las paredes del cañón durante más tiempo aún. Naiche rodó de lado, tosiendo polvo. La mujer estaba tendida boca abajo, completamente inmóvil. Durante un momento horrible, Naiche pensó que había llegado tarde después de todo. Que el esfuerzo la había matado. Que su corazón, débil por el hambre y el miedo, había dejado de latir. Pero entonces, ella tosió. Un sonido áspero y doloroso. Escupió polvo. Respiró. Naiche se sentó. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Miró a la mujer. Ella no se movía más que para respirar, pero respiraba. Eso era suficiente por ahora. Más que suficiente. Se puso de pie con esfuerzo. Le dolían las rodillas. Le dolía la espalda. Tenía 52 años, y cada uno de esos años pesaba sobre sus huesos como piedras. Caminó hasta su caballo, que había retrocedido varios pasos durante el colapso del puente, pero no había huido. Buen caballo. Siempre había sido un buen caballo. Tomó su cantimplora de la montura y regresó. Se arrodilló junto a la mujer y le dio vuelta con cuidado, como si fuera algo frágil que podría romperse con un movimiento brusco. Ella abrió los ojos. Lo miró sin comprender, como si despertara de un sueño profundo y no supiera dónde estaba o quién era. «Bebe», dijo Naiche, acercándole la cantimplora a los labios. Ella no se movió. Solo lo miraba con esos ojos oscuros y vacíos. Naiche le levantó la cabeza con suavidad, pasando una mano bajo su nuca, y puso la cantimplora en sus labios. Ella bebió, despacio al principio, como si hubiera olvidado cómo se hacía. Luego con desesperación, tragando grande, atragantándose. Naiche retiró el agua antes de que bebiera demasiado. Sabía lo que pasaba cuando alguien deshidratado bebía rápido. No era bonito. «Despacio», dijo. «Hay más. No tienes que apurarte». Ella tosió. Se incorporó a medias, apoyándose en un codo. Miró alrededor como si acabara de despertar en un planeta extraño. Luego lo miró a él. Realmente lo miró. Sus ojos recorrieron su rostro, su ropa, el cuchillo en su cinto, el rifle en el suelo a unos pasos. «¿Por qué?», preguntó. Su voz temblaba como cuerda de guitarra rota. Naiche no respondió de inmediato. No tenía respuesta. O tal vez tenía demasiadas respuestas y ninguna que pudiera poner en palabras. Se levantó. Miró hacia el horizonte. El sol comenzaba su lento descenso hacia el oeste, tiñendo el cielo de naranja pálido. Pronto sería de noche, y las noches en el desierto no perdonaban a nadie, menos a alguien en el estado de esta mujer. «¿Puedes caminar?», preguntó. Ella intentó ponerse de pie. Le fallaron las piernas en el momento en que puso peso sobre ellas. Se habría caído de bruces de no ser porque Naiche la sostuvo antes de que tocara el suelo. «Te llevaré», dijo simplemente. «¿A dónde?». «A un lugar seguro». Ella lo miró con desconfianza, con miedo. El tipo de miedo que viene de haber confiado antes y haber sido traicionada. «No existe», dijo. Naiche la cargó en brazos. Pesaba tan poco que era casi como no cargar nada. Huesos y piel. Eso era todo lo que quedaba de ella. La subió al caballo con cuidado y luego montó detrás, rodeándola con un brazo para que no cayera. «Por ahora sí», dijo, y se alejó del abismo. El refugio de Naiche estaba a 2 horas a caballo,
escondido entre formaciones rocosas al pie de una pequeña sierra que los mapas blancos no se molestaban en nombrar. No era mucho. Una construcción baja de adobe y madera de enebro, medio enterrada en la ladera para protegerse del calor del verano y del frío del invierno. Tenía una sola habitación, no más grande que el cuarto de servicio de una casa decente del pueblo. Una chimenea de piedra ocupaba una esquina, construida piedra por piedra con sus propias manos durante un invierno especialmente frío. Una ventana pequeña miraba al este, posicionada para capturar los primeros rayos del sol de la mañana. Era suficiente para un hombre solo. Siempre había sido suficiente. Naiche desmontó cuando el último de la luz del día aún pintaba las rocas de oro rojizo. Bajó a la mujer con cuidado. Ella estaba medio dormida, agotada más allá de lo que el cuerpo podía soportar despierto. La llevó adentro y la recostó sobre el petate que usaba como cama, un tejido simple de juncos que había hecho siguiendo las enseñanzas de su abuela, muerta hacía ya 40 años. Cubrió el cuerpo de la mujer con una manta vieja de lana, gruesa y áspera pero cálida. Ella no dijo nada. Solo cerró los ojos y su respiración se hizo más profunda, más lenta. Naiche salió. El aire de la noche comenzaba a refrescar. En el desierto, las temperaturas podían caer 40 grados entre el día y la noche. Desencilló al caballo, pasando la mano por el lomo sudoroso del animal. Le dio agua en un cubo de madera y un puñado de avena que guardaba en una bolsa de arpillera. El caballo comió con calma, como si rescatar mujeres de puentes colapsados fuera parte de su rutina diaria. Después, Naiche encendió un fuego pequeño afuera, frente a la entrada del refugio. Juntó ramas secas de mezquite y creosota, acomodándolas con cuidado antes de sacar su pedernal. Las chispas prendieron en la yesca seca. Las llamas crecieron. Naiche preparó café en una lata abollada que había sido de frijoles en otra vida y calentó un poco de carne seca de venado con frijoles negros que había cocinado 2 días antes. La noche cayó rápida, como siempre caía en el desierto. Un momento había luz. Al siguiente, oscuridad completa salpicada de más estrellas de las que cualquier hombre podría contar en una vida entera. Naiche comió en silencio, sentado sobre una roca plana que había arrastrado hasta ahí años atrás. Miraba las estrellas. Escuchó el viento susurrando entre las rocas. Escuchó los coyotes comenzar su conversación nocturna a lo lejos, llamándose unos a otros con voces que sonaban casi humanas. Escuchó el crepitar del fuego, y dentro del refugio, escuchó a la mujer llorar. No hacía ruido, no sollozaba, pero Naiche sabía reconocer el llanto silencioso. Lo había escuchado salir de su propia garganta demasiadas veces durante los años después del incendio, después de perderlos. No entró. Le dio espacio. A veces el espacio era lo único que una persona necesitaba. Espacio para quebrarse en privado, para sentir el peso de seguir viva cuando una parte de ti había querido morir. Naiche se quedó junto al fuego hasta que las brasas comenzaron a apagarse. Entonces echó arena sobre lo que quedaba y entró al refugio. La mujer dormía ahora, o fingía dormir. Naiche no estaba seguro. Se acomodó en el suelo del lado opuesto de la habitación, cerca de la puerta, con su rifle al lado y su cuchillo bajo la mano. Cerró los ojos, pero no durmió realmente. Nunca dormía del todo. Parte de él siempre estaba despierta, escuchando, esperando el peligro que había aprendido que siempre llegaba eventualmente. Las horas pasaron lentas, y cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, pintando una línea dorada sobre el piso de tierra, Naiche abrió los ojos y lo primero que vio fue a la mujer sentada contra la pared, mirándolo con ojos grandes y asustados. Se miraron en silencio durante un largo momento. «¿Cómo te llamas?», preguntó Naiche finalmente. Su voz sonaba ronca después de horas sin usarla. Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Elena. Yo soy Naiche». Silencio otra vez, pero era un silencio diferente ahora, no tan vacío. Naiche se levantó despacio, sin movimientos bruscos que pudieran asustarla. Salió del refugio. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas del este, pintando el cielo de rosa y dorado. Juntó un poco de leña. Encendió fuego en la chimenea de adentro esta vez. Puso agua a hervir en una olla de hierro. Cuando estuvo caliente preparó café, y lo sirvió en 2 tazas de barro que él mismo había moldeado años atrás. Le ofreció una taza a Elena.
Ella la tomó con manos que todavía temblaban. El calor del café pareció traerla de vuelta un poco. Bebió pequeños sorbos, dejando que el calor se extendiera por su cuerpo. ¿Tienes hambre?, preguntó Naiche. Ella asintió. Naiche preparó tortillas de maíz en un comal de hierro, mezclando la masa con agua hasta que tuviera la consistencia correcta, aplanándolas entre las palmas como le había enseñado su madre cuando era niño. Calentó los frijoles que quedaban. Era comida simple, comida del desierto, pero era comida. Elena comió despacio, como si cada bocado le doliera. Naiche no preguntó nada. Solo esperó. Sabía que las historias salían cuando estaban listas, no cuando uno las presionaba. Terminaron de comer. Naiche recogió las tazas y los platos. Los lavó afuera con arena y agua fría de su barril. Cuando regresó, Elena seguía sentada en el mismo lugar, mirando el fuego. Entonces habló. «Alguien vendrá a buscarme». Naiche la miró. Esperó. «El hombre que dice ser mi esposo», continuó Elena. Su voz temblaba, pero había algo de fuerza en ella ahora. Algo que el descanso y la comida habían despertado. «¿Dice?», preguntó Naiche. Elena bajó la mirada a sus manos, a las cicatrices y los moretones que las cubrían. «Me obligó. No hubo elección. No hubo ceremonia real. Solo un día me llevó a su rancho y dijo que era suya, que me había comprado». Naiche sintió algo oscuro moverse en su pecho, algo viejo y peligroso que había mantenido dormido durante años. «¿Él te puso en ese puente?». Elena asintió. Una lágrima corrió por su mejilla, pero la borró con el dorso de la mano, como si estuviera enojada consigo misma por llorar. «Intenté escapar», dijo. «Hace 3 días. Junté un poco de comida. Esperé a que se durmiera. Salí antes del amanecer. Corrí. Caminé. Corrí otra vez. Pensé que tal vez, solo tal vez, podría llegar al siguiente pueblo antes de que despertara». Hizo una pausa. Su respiración se volvió más agitada. «Pero me alcanzó. Siempre me alcanza. Tiene un caballo rápido y conoce estas tierras mejor que nadie. Me arrastró hasta ese puente viejo. Me gritaba. Me llamaba cosas. Dijo que si quería morir tanto, que lo hiciera bien. Que si volvía a escapar, me mataría él mismo, pero primero mataría a alguien más para que yo lo viera. Para que supiera que era mi culpa». Su voz se quebró. Me agarró de los brazos. Me llevó hasta el centro del puente. Las tablas se rompían bajo nuestros pies. Me colgó del borde. Me sostuvo ahí, colgando sobre el vacío. Me preguntó si todavía quería morir. Le dije que sí, que prefería morir a volver con él. Elena cerró los ojos. Se rió. Dijo que me concedería mi deseo. Me soltó. Caí. Pero logré agarrarme de esa viga. No sé cómo. Instinto, supongo. Él se quedó ahí, mirándome. Dijo que si tenía las agallas para soltarme, adelante. Si no, que me pudriera ahí. Y se fue. Me dejó colgando. Naiche apretó los puños. Las palabras que quería decir se atascaban en su garganta. «¿Cuánto tiempo estuviste ahí?». «No lo sé. Horas». El sol salió. Se puso alto. Me quemaba. Tenía tanta sed. Mis manos. No sentía mis manos. Pero no podía soltarme. Intenté. Dios sabe que intenté. Pero algo en mí seguía aferrándose. Algo estúpido y terco que no entendía que soltarse era mejor. Miró a Naiche. «Y entonces llegaste tú». Silencio. «¿Cómo se llama?», preguntó Naiche. «Dalton. Dalton Crow. Es dueño del rancho más grande del valle. Tiene tierras, ganado, hombres trabajando para él. Y tiene pistoleros. Hombres malos que hacen lo que él dice sin preguntas. Tiene al sheriff en el bolsillo. Tiene todo». «¿Y tú?», preguntó Naiche. «¿Qué tienes tú?». Elena lo miró sin entender. «¿Qué tienes tú?», repitió Naiche, su voz más suave ahora. Ella negó con la cabeza. «Nada. No tengo nada. Ni familia, ni dinero, ni lugar a donde ir. Soy nadie». Naiche se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró el horizonte donde el sol ahora brillaba completamente, bañando el desierto en luz dura y clara. «Él vendrá», dijo Elena detrás de él. «Cuando se entere de que no estoy muerta, vendrá. Y cuando venga, matará a quien se interponga. No le importa nada ni nadie. Que venga». Elena se puso de pie. Sus piernas todavía eran débiles, pero la sostenían ahora. «No entiendes. Tiene poder. Tiene hombres. Tiene armas.
Nadie lo enfrenta. Los que lo han intentado... Se detuvo. Ya no están aquí para contar la historia. Naiche se dio la vuelta. Yo no soy nadie. Algo en su voz, algo frío y definitivo, hizo que Elena guardara silencio. Naiche se acercó a ella. Podía ver el miedo en sus ojos, pero también podía ver algo más. Una chispa pequeña de algo que se parecía a la esperanza. «Te quedarás aquí», dijo, «hasta que estés fuerte, hasta que puedas decidir qué quieres hacer. Pero mientras estés bajo este techo, nadie te tocará, nadie te arrastrará a ningún lado, nadie te colgará de nada». «¿Por qué?», preguntó Elena, y su voz era casi un sollozo. «No me conoces, no me debes nada. ¿Por qué arriesgarías tu vida por mí?». Naiche la miró a los ojos. Durante un momento, consideró no decir nada. Consideró guardar sus fantasmas para sí mismo, como siempre había hecho. Pero algo en los ojos de Elena, algo en su dolor desnudo, hizo que las palabras salieran. «Una vez tuve una esposa», dijo. «Se llamaba Aiyana. Significa flor eterna. Y tuve un hijo. Se llamaba Keme. Trueno secreto». Hizo una pausa. El recuerdo dolía como siempre dolía, como una herida que nunca terminaba de sanar. «Los perdí hace 7 años. Yo estaba cazando en las montañas. Una cacería de 3 días. Cuando volví...». Su voz se quebró levemente, pero continuó. «Cuando volví, nuestra casa estaba en cenizas. Todo estaba quemado. Los encontré entre los escombros. Aiyana había tratado de proteger a Keme. Murieron juntos». Elena se llevó una mano a la boca. «Fue un grupo de hombres del pueblo», continuó Naiche. «Hombres blancos que querían nuestras tierras. Tierras que mi familia había ocupado por generaciones. Quemaron la casa con ellos adentro. Después, reclamaron la tierra. Dijeron que la habíamos abandonado. Sus puños se apretaron. Busqué a esos hombres. Los encontré. Los enfrenté. Pero llegué tarde. Ya habían huido al otro lado de la frontera. El sheriff dijo que no había nada que hacer, que no había pruebas, que probablemente fue un accidente». Miró a Elena. «Desde entonces he vivido solo, sin propósito, sin razón, esperando morir. Cada día me levanto y me pregunto por qué sigo aquí, por qué sigo respirando cuando ellos no». Su voz se suavizó. «Pero cuando te vi colgando de ese puente, supe que aún tenía algo que hacer, una vida que podía salvar, una persona que podía proteger. No pude salvar a mi familia, pero puedo salvarte a ti. Y no voy a dejar que ese hombre te arrastre de vuelta al infierno, no mientras yo respire». Elena tenía lágrimas corriendo por su rostro ahora. No se molestó en limpiarlas. «No soy tu familia», susurró. «No», dijo Naiche, «pero podrías serlo». Algo pasó entre ellos en ese momento. Algo profundo y silencioso que no necesitaba palabras. Un entendimiento. Un pacto no hablado entre dos personas rotas que habían encontrado en el otro una razón para seguir. Elena asintió lentamente. «Entonces lucharé contigo», dijo. «No sé cómo. No sé si sirva de algo. Pero no voy a esconderme mientras tú te enfrentas a él. Si va a haber pelea, pelearé». Naiche la miró por un largo momento. Luego asintió. «Bien», dijo. «Entonces te enseñaré». Los días que siguieron fueron extraños para ambos. Naiche había vivido solo tanto tiempo que había olvidado cómo era compartir espacio con otra persona. Los sonidos pequeños, la presencia constante, la necesidad de pensar en alguien más además de uno mismo. Elena también estaba aprendiendo. Aprendiendo a moverse sin miedo constante. Aprendiendo que no todos los hombres levantaban la mano para golpear. Aprendiendo que el silencio podía ser cómodo en lugar de amenazante. Se recuperó poco a poco. El primer día apenas pudo caminar sin marearse. El segundo día logró llegar hasta el arroyo cercano, un hilo delgado de agua que corría entre las rocas. Se lavó ahí, quitándose días de mugre y sangre seca. Naiche le había dado una camisa suya y pantalones que tuvo que amarrar con cuerda para que no se cayeran. Eran demasiado grandes, pero eran limpios. El tercer día, Elena ayudó con pequeñas cosas. Lavar los platos con arena, barrer el piso de tierra del refugio, juntar leña de las ramas secas que el viento arrancaba de los arbustos. El cuarto día, cocinó. Naiche volvió de revisar las trampas con 2 conejos y la encontró haciendo tortillas. No eran perfectas. Algunas estaban quemadas, otras crudas en el centro, pero las hizo.
Mi madre me enseñó, dijo Elena cuando notó que Naiche las miraba. Antes de morir, antes de que mi padre... Se detuvo. Naiche no presionó. Simplemente se sentó y comió las tortillas, hasta las quemadas, y le dijo que estaban buenas. Por las tardes, hablaban. No mucho al principio, solo palabras sueltas, observaciones sobre el clima, sobre los animales, sobre cosas pequeñas y seguras. Pero lentamente, las conversaciones se hicieron más profundas. Una noche, mientras compartían café junto al fuego bajo un cielo lleno de estrellas, Elena preguntó, ¿cómo era ella, tu esposa? Naiche miró el fuego durante un largo momento. Fuerte, dijo finalmente, más fuerte que yo en muchas formas. Cuando todos en la tribu quisieron mudarse más al norte, lejos de los pueblos blancos, ella fue la que dijo que no, que esas eran nuestras tierras, que nuestros antepasados estaban enterrados ahí, que no deberíamos correr. Sonrió levemente. Era terca. Cuando decidía algo, no había forma de cambiar su mente. Una vez un comerciante intentó engañarla con el precio de unas mantas. Lo persiguió por todo el pueblo hasta que le devolvió el dinero correcto. Tenía 8 meses de embarazo de Keme cuando pasó eso. Suena feroz, dijo Elena. Lo era, pero también era amable. Los niños de la tribu siempre venían a nuestra casa. Ella les contaba historias, les enseñaba canciones viejas, los curaba cuando se caían o se enfermaban. Su voz se suavizó, y amaba a Keme con una intensidad que daba miedo a veces. Desde el momento en que nació, era su mundo entero. Le cantaba todas las noches, las mismas canciones que su madre le había cantado a ella. Hizo una pausa. Cuando los encontré, ella estaba cubriéndolo con su cuerpo. Hasta el final, intentó protegerlo. Elena sintió lágrimas picar sus ojos. ¿Y tu hijo? ¿Cómo era él? Naiche sonrió. Una sonrisa real esta vez, llena de dolor pero también de amor. Tenía 4 años, curioso como un coyote. Preguntaba sobre todo, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿A dónde va el sol cuando se pone? Preguntas interminables. Aiyana siempre le respondía con paciencia. Yo no siempre tenía la paciencia. Su sonrisa se desvaneció. Ojalá hubiera tenido más paciencia. Elena extendió su mano y tocó el brazo de Naiche. Fue un gesto pequeño, pero significaba todo. Ellos sabían que los amabas. ¿Cómo puedes estar segura? Porque todavía duele tanto. El dolor es amor que no tiene a dónde ir. Naiche la miró. Esas palabras, simples pero ciertas, se clavaron en algo profundo dentro de él. Hubo un silencio largo. No incómodo. Solo compartido. Entonces Naiche habló. Cuéntame de tu madre. Elena respiró hondo. Era callada. Demasiado callada. Mi padre bebía. Cuando bebía, golpeaba. Ella nunca se defendía. Solo tomaba los golpes. Me decía que era más fácil así, que resistirse solo lo hacía peor. Miró las llamas. Cuando tenía 14 años, él la golpeó tan fuerte que no volvió a levantarse. Murió 2 días después. Él dijo que se había caído. Nadie lo cuestionó. ¿Y tú? Yo me quedé. No tenía a dónde ir. Él me puso a trabajar, a cocinar, a limpiar, Se detuvo. A hacer todo lo que mi madre había hecho. Su voz tembló. Cuando cumplí 16 intentó hacer más que eso. Así que corrí. Tomé lo que pude y corrí en medio de la noche. Crucé la frontera. Llegué al pueblo. Conseguí trabajo limpiando casas. Pensé que estaría a salvo. Soltó una risa amarga. Pero no existe la seguridad. No para gente como yo. Dalton me vio un día cuando estaba limpiando la casa del médico. Me miró como si fuera algo que podía comprar. Y supongo que lo era. Nadie dijo nada cuando me llevó a su rancho. Nadie preguntó si yo quería ir. Solo desaparecí. Y al pueblo no le importó. Naiche sintió esa oscuridad en su pecho crecer. «Te importó a ti», dijo. «Seguiste luchando. Seguiste intentando escapar. ¿Y de qué sirvió?» Terminé colgando de un puente. «Sirvió porque estás aquí, viva, libre. Eso sirve». Elena lo miró. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «¿Por cuánto tiempo? Tú sabes que vendrá. Lo conoces aunque no lo conozcas. Hombres como él siempre vienen. Entonces, estaremos listos», dijo Naiche. Al 6.º día,
Naiche comenzó a enseñarle a Elena lo básico de la supervivencia. Le enseñó a rastrear, a leer las huellas en la tierra, a distinguir entre el paso de un venado y el de un caballo, entre el rastro fresco y el viejo. Le enseñó a escuchar el desierto, a oír los cambios en el viento que anunciaban tormenta, el silencio repentino de los pájaros que significaba depredador cerca, el sonido de piedras rodando que podía ser animal o podía ser hombre. «El desierto habla», le dijo una tarde mientras estaban sentados en un risco mirando el valle. «Solo tienes que aprender su idioma». Elena empezaba a entender. Pero más que nada, Naiche le enseñó a disparar. Sacó su viejo rifle, un Winchester del 73 que había comprado con dinero ganado guiando cazadores blancos por las montañas años atrás. La madera estaba gastada y el metal rayado, pero funcionaba perfectamente. Le mostró a Elena cómo sostenerlo, cómo apoyar la culata contra el hombro, cómo mirar por las miras, cómo respirar antes de apretar el gatillo. «No jalas», dijo. «Aprietas. Despacio. Constante. Si jalas, el tiro se va hacia el lado». Elena intentó. El retroceso la tomó por sorpresa. La bala se fue tan lejos del blanco que ni siquiera pudo ver dónde aterrizó. «Otra vez», dijo Naiche. Intentó de nuevo. Falló otra vez. Otra vez. Falló. Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Para el final del día los brazos de Elena temblaban de cansancio. Sus oídos zumbaban. Pero había logrado darle al blanco. No en el centro. No donde apuntaba. Pero le había dado. «Bien», dijo Naiche. «Mañana lo harás mejor». Esa noche, mientras Elena dormía adentro del refugio, Naiche se quedó afuera un rato más largo de lo usual. Había algo en el aire. Algo que no podía definir pero que conocía. El tipo de tensión que viene antes de que algo malo suceda. Revisó su rifle. Limpió su cuchillo. Contó las balas que le quedaban. 20. No muchas, pero tendrían que ser suficientes. Se acostó tarde. Durmió poco. Y cuando el sol comenzó a asomarse, se levantó con un peso en el estómago que no tenía nada que ver con hambre. Media mañana después, mientras Elena practicaba con el rifle a unos 100 metros del refugio, Naiche vio lo que había estado esperando. Polvo. En el horizonte sur. 3 jinetes. Se acercaban despacio, zigzagueando, explorando el terreno, buscando. Naiche bajó del risco donde había estado observando. Caminó hacia Elena con pasos medidos, sin correr. Correr causaba pánico. «Entra», dijo cuando llegó a su lado. Ella lo miró, confundida. «¿Qué pasa?» «Vienen». El color abandonó la cara de Elena. «¿Dalton?» «No lo sé todavía. Pero alguien nos está buscando. Y no vienen de visita amistosa». Elena dejó caer el rifle. Empezó a temblar, todo su cuerpo sacudiéndose como si tuviera frío aunque el día estaba caliente. «No, no puedo volver». Naiche la tomó por los hombros. La miró directo a los ojos. «Escúchame. Entra al refugio. Quédate adentro. No importa qué oigas. No salgas hasta que yo te llame. ¿Entiendes? ¿Y tú? Yo hablaré con ellos. Te matarán». Naiche sonrió levemente. No había humor en esa sonrisa. No será la primera vez que lo intentan. Elena lo miró con ojos llenos de miedo, pero también con algo más. Algo que se parecía a la fe, a la confianza, a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, este hombre podría hacer lo imposible. Entró al refugio sin otra palabra. Naiche tomó su rifle. Se colocó el sombrero. Se paró frente a la entrada del refugio y esperó. Los 3 jinetes tardaron 20 minutos en llegar. Naiche los observó acercarse, leyendo todo lo que podía de sus movimientos. El del frente montaba un caballo fino, bien cuidado. Los otros 2 montaban caballos de trabajo. El del frente vestía ropa cara. Los otros 2 vestían ropa práctica. Patrón y empleados, pensó Naiche. Se detuvieron a 20 pasos del refugio. El primero en desmontar fue uno de los empleados. Un hombre alto, de hombros anchos, con barba descuidada y ojos fríos como piedra. Llevaba un revólver al cinto y una escopeta cruzada en la silla. Se movía como alguien acostumbrado a la violencia. El segundo empleado era más joven, delgado, nervioso. Tenía cara de rata y manos que no dejaban de moverse, tocando su pistola, rascándose,
tamborileando contra su pierna. El tipo de hombre que dispara primero y nunca pregunta después. El tercero era Dalton Crowe. Nietzsche lo supo de inmediato, no por su ropa cara ni por su caballo fino. Lo supo por la manera en que miraba, como si todo lo que veía le perteneciera, como si el mundo entero fuera su propiedad personal y cualquiera en él simplemente ocupara espacio que él permitía. Dalton tenía unos 40 años, cabello rubio que comenzaba a aclararse, ojos azules, mandíbula cuadrada. Habría sido guapo de no ser por la crueldad que se le marcaba en cada rasgo, en la forma en que sus labios se curvaban, en la frialdad de su mirada, en la tensión de sus manos, como si siempre estuvieran listas para agarrar, para tomar, para apretar hasta que algo se rompiera. Dalton desmontó con movimientos lentos y deliberados. Caminó unos pasos hacia Nietzsche. El hombre de la barba y el joven de cara de rata permanecieron montados, pero sus manos se movieron hacia sus armas. «Buenas tardes», dijo Dalton. Su voz era suave, educada, el tipo de voz que un hombre rico usaría para pedir té en un hotel elegante. Pero había acero debajo de esa suavidad, peligro apenas contenido. Nietzsche no respondió. Sostuvo su rifle con tranquilidad, apuntando al suelo pero listo para levantarlo en un segundo. «Estamos buscando algo que me pertenece», continuó Dalton, sonriendo levemente. Era una sonrisa que no llegaba ni cerca de sus ojos. Una mujer, joven, cabello oscuro, piel pálida, probablemente asustada, probablemente herida. «¿La has visto?» «No», dijo Nietzsche. Dalton rió. Un sonido corto y sin gracia. «Qué rápido respondes. Ni siquiera preguntas quién es, ni por qué la busco. Solo no. Eso me hace pensar que sí sabes algo». «No la he visto», repitió Nietzsche. Dalton dejó de sonreír. «Mira, no quiero problemas, especialmente no con...» Hizo un gesto vago hacia Nietzsche. «Con tu gente. Ya han tenido suficientes problemas, ¿no? Así que hagamos esto simple. Es mi esposa. Se escapó. Está confundida. Tal vez enferma de la cabeza. Necesita volver a casa donde puedo cuidarla. No está aquí. ¿Estás seguro? Porque mis hombres rastrearon sus huellas hasta esa área cerca del puente viejo, y el puente colapsó hace unos días. Y tú vives cerca de ahí. Bastante coincidencia, ¿no crees?» Nietzsche no dijo nada. Dalton dio otro paso adelante. «Sabes, este es un lugar muy solitario, muy peligroso. A veces la gente desaparece aquí, y nadie pregunta, nadie investiga. Solo desaparecen, como si nunca hubieran existido». Miró alrededor, como apreciando el paisaje. «Sería una pena que algo así te pasara a ti». Nietzsche levantó el rifle. Despacio, con calma, pero el mensaje era claro. «Vete», dijo. Su voz era tranquila, fría, final. El hombre de la barba desenfundó su revólver. El joven hizo lo mismo, más rápido, con manos nerviosas. Dalton levantó una mano. «Tranquilos, muchachos». Se volvió hacia Nietzsche. La máscara de civilidad había desaparecido ahora. Lo que quedaba era pura amenaza. «Estás cometiendo un grave error, indio. Un error que vas a lamentar. Esa mujer es mía. La compré. La pagué. Es mi propiedad legal. Y voy a recuperarla. Puedes dármela ahora y esto termina pacíficamente. O puedes hacerte el héroe y terminar enterrado en este desierto donde nadie te encontrará». Nietzsche no movió el rifle. Su dedo descansaba cerca del gatillo. «No hay nada tuyo aquí. Ella está aquí. Puedo sentirlo. Puedo olerla». «No». Dalton apretó la mandíbula. Un músculo saltó en su mejilla. «Volveré», dijo, y su voz era puro veneno ahora. «Y cuando vuelva, no seré tan amable. No vendré solo a hablar. Vendré con más hombres, con fuego, con todo lo que haga falta. Y voy a quemar este lugar hasta los cimientos. Y a ti con él». Nietzsche lo miró directamente a los ojos. «No es el primer hombre que intenta quemarme». Algo en su voz, algo frío y muerto, y absolutamente serio, hizo que Dalton dudara por un momento. Los dos hombres se miraron, depredador y depredador, cada uno midiendo al otro, cada uno calculando cuánto costaría la pelea. Finalmente, Dalton se dio la vuelta. Montó su caballo con movimientos bruscos. «Vamos», le dijo a sus hombres. El de la barba guardó su revólver a regañadientes. El joven lo hizo más rápido,
claramente aliviado de no tener que disparar. Los tres giraron sus caballos, pero antes de partir, Dalton se volvió una última vez. 2 días, dijo. Te doy 2 días para que reconsideres. Después de eso, vengo con todo. Y créeme, indio, no quieres ver lo que traigo. Espoleó su caballo y se alejó al galope. Los otros dos lo siguieron. Naiche los observó hasta que se convirtieron en puntos pequeños en el horizonte, hasta que desaparecieron del todo. Solo entonces bajó el rifle. Respiró hondo. Las manos le temblaban levemente. No de miedo, de adrenalina. Del tipo de tensión que viene cuando sabes que acabas de cruzar una línea de la cual no hay retorno. Se dio la vuelta. Elena estaba en la puerta del refugio. Había salido contra sus órdenes. Tenía el rostro pálido, los ojos grandes. «¿Lo viste?», dijo Naiche. No era una pregunta. Ella asintió. «Escuché todo. Entonces, sabes que volverá». «Sí. Y sabes que cuando vuelva, traerá guerra». Elena se abrazó a sí misma. «Todavía puedes dejarme ir. Si me voy ahora, tú estarás a salvo. Él solo me quiere a mí». Naiche caminó hacia ella. Se detuvo frente a ella. Puso una mano en su hombro. «No. Naiche, no», repitió, más firme. «Ya tomé mi decisión. Tú eres libre. Y mientras yo esté de pie, seguirás siendo libre. No voy a entregarte. No voy a dejarte ir. Vamos a enfrentarlo. Juntos». Elena lo miró. Lágrimas corrían por su rostro. «No quiero que mueras por mí. Y yo no quiero que vivas como prisionera. Así que parece que ambos queremos cosas que el otro no puede dar». Casi sonrió. «Vamos a tener que conformarnos con sobrevivir». Elena dejó escapar algo entre sollozo y risa. «¿Cómo?». Naiche la guió de vuelta adentro del refugio. «Tenemos 2 días», dijo. «Vamos a usarlos bien». Durante las siguientes 48 horas, Naiche transformó el refugio en fortaleza. No era mucho contra un grupo de hombres armados, pero era algo. Y algo era mejor que nada. Primero, reforzó las paredes. Arrastró rocas grandes, algunas tan pesadas que tuvo que usar palancas de madera para moverlas. Las apiló alrededor del refugio, creando una barrera baja pero sólida. No detendría balas, pero haría más difícil acercarse sin ser visto. Después cavó trincheras. Poco profundas, solo 2 pies, pero suficiente para que alguien pudiera tumbarse y tener cobertura. Las posicionó en ángulos que daban vista clara de todas las aproximaciones al refugio. Elena ayudó en todo. Al principio con movimientos torpes, sin saber bien qué hacer, pero Naiche le mostraba una vez y ella aprendía rápido. Cargaba rocas, cavaba tierra, juntaba agua del arroyo y la almacenaba en cada recipiente que tenían. «Si incendian el lugar, necesitaremos agua», explicó Naiche. «Para beber, para apagar fuego, para lavar heridas». La palabra heridas hizo que Elena se detuviera. «¿Crees que nos dispararán?». «Sí». «¿Crees que uno de nosotros podría morir?». Naiche dejó de trabajar. La miró. «Sí». Elena tragó saliva. «¿Tienes miedo?». «Siempre tengo miedo», dijo Naiche. «El miedo es bueno. Te mantiene alerta. Te mantiene vivo. ¿Cómo puedes ser tan calmado?». «He estado aquí antes, en lugares oscuros donde la muerte estaba cerca. He aprendido que el pánico te mata más rápido que cualquier bala». Continuó trabajando. «El truco es usar el miedo, dejarlo que afine tus sentidos, que haga tu mente más clara. No luches contra él, úsalo». Elena consideró sus palabras. Después, volvió a cargar agua. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a bajar y el calor se volvía menos brutal, Naiche continuó entrenando a Elena con el rifle. Disparaba mejor ahora. No perfecta. Todavía fallaba más de lo que acertaba, pero estaba mejorando. Y más importante, estaba perdiendo el miedo al retroceso, al sonido, a la violencia de la cosa. «Otra vez», decía Naiche cada vez que disparaba. Y ella disparaba otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Para el final del segundo día, Elena podía dar en el blanco 4 de cada 5 veces a 50 yardas. No era tiradora experta, pero no necesitaba serlo. Solo necesitaba poder apretar el gatillo cuando importara. La noche antes de que se cumpliera el plazo de 2 días, Naiche y Elena no durmieron mucho. Se sentaron junto al fuego afuera. El cielo estaba increíblemente claro.
Las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. La luna estaba casi llena, bañando el desierto en luz plateada. Bebieron café, hablaron poco. El silencio entre ellos era cómodo ahora, familiar. Finalmente, Elena habló. Cuéntame más de tu familia, de los tiempos buenos. Naiche miró las llamas. Había una celebración cada año cuando terminaba el verano. Toda la tribu se reunía. Había comida, música, baile. Ayana amaba esas celebraciones. Se ponía su mejor vestido, el que su abuela le había hecho. Bailaba con Keme en brazos, dando vueltas hasta que ambos reían tan fuerte que apenas podían respirar. Sonrió al recordar. Keme siempre pedía que le contara historias antes de dormir. Sus favoritas eran sobre el Creador y cómo hizo el mundo, sobre los animales y por qué cada uno es como es. Le encantaba la historia del coyote. Siempre se reía en las mismas partes, aunque la hubiera escuchado 100 veces. Suena hermoso, dijo Elena suavemente. Lo era. Silencio. ¿Crees que los volverás a ver? Preguntó Elena. En el más allá, quiero decir. Naiche pensó en ello. Mi gente cree que sí, que los espíritus de nuestros seres queridos nos esperan, que cuando morimos nos reunimos con ellos. ¿Tú lo crees? Quiero creerlo. Algunos días lo creo, otros días no estoy seguro, pero me gusta pensar que están en algún lugar mejor, en algún lugar sin dolor, sin fuego, sin miedo. Elena miró el fuego. Mi madre solía decir que Dios cuida de los inocentes, que los niños y los puros van directamente al cielo. Si eso es cierto, entonces tu hijo está ahí, esperándote. Naiche sintió algo apretarse en su garganta. Gracias, dijo en voz baja. Otro silencio. Luego Elena habló otra vez. Si muero mañana, o pasado mañana, o cuando sea que vengan, quiero que sepas que estos días aquí han sido los mejores de mi vida. Naiche la miró, sorprendido. ¿Cómo puedes decir eso? Has estado preparándote para guerra, para violencia. Sí, pero también he estado libre. He tomado mis propias decisiones, he aprendido cosas, he hablado sin miedo, y he estado con alguien que me trata como persona, no como propiedad, no como cosa. Lágrimas brillaban en sus ojos. Has hecho más por mí en una semana que cualquiera en toda mi vida. Me diste dignidad, me diste esperanza, me diste una razón para luchar. Si muero defendiendo eso, moriré feliz. Naiche extendió su mano. Elena la tomó. Se quedaron así, manos entrelazadas, mirando el fuego. No vas a morir, dijo Naiche. Vamos a sobrevivir esto, ambos. Y cuando termine, vas a tener una vida real, libre, tuya. Elena apretó su mano. ¿Lo prometes? Lo prometo. Era una promesa que tal vez no podría cumplir, pero la hizo de todas formas, porque a veces las promesas no son sobre certeza, son sobre intención, sobre compromiso, sobre decirle a alguien que importan lo suficiente como para luchar por ellos. Se quedaron junto al fuego hasta que las brasas comenzaron a apagarse. Entonces entraron al refugio. Esta vez durmieron cerca, no tocándose, pero cerca, cada uno encontrando consuelo en la presencia del otro. Y cuando el sol salió al día siguiente, estaban listos, o tan listos como dos personas podían estar para enfrentar lo que venía. Dalton Crow no vino al tercer día como había prometido. Vino esa noche. Naiche lo había estado esperando. Sabía que hombres como Dalton no peleaban justo. Vendrían con ventaja, con oscuridad, con números. Cuando el sol se puso, Naiche apagó cualquier fuego. Dejó el refugio en completa oscuridad. Él y Elena se posicionaron en las trincheras afuera, cada uno con vista a diferentes aproximaciones. Esperaron. Las horas pasaron lentas. La luna subió. El desierto se llenó de sonidos nocturnos. Búhos, murciélagos, el aullido lejano de coyotes. Y entonces, alrededor de la medianoche, Naiche vio las antorchas, 3 puntos de luz moviéndose en la oscuridad, acercándose despacio. «Los veo», susurró Elena desde su trinchera. «Tranquila», respondió Naiche. «Espera mi señal». Los jinetes se detuvieron a unos 100 yards. Naiche podía distinguir sus siluetas contra el cielo nocturno. 3 hombres, Dalton y sus 2 pistoleros. Pero había algo más. Movimiento a los lados. Otras figuras moviéndose en la oscuridad.
5 hombres, pensó Naiche. Tal vez 6. Dalton gritó desde la oscuridad. «Última oportunidad, indio. Dame a mi mujer, y esto termina sin sangre». Naiche no respondió. «Tienes hasta que cuente 3. Después quemamos todo». Silencio. 1. Naiche verificó su rifle. 20 balas. Elena tenía 10 más. 2. Se preparó. Respiró hondo. Dejó que el miedo fluyera a través de él y se convirtiera en algo útil. En concentración. En claridad. 3. Dalton lanzó su antorcha. Voló por el aire, girando, dejando un rastro de chispas. Aterrizó cerca del refugio. El pasto seco se incendió inmediatamente. Las llamas se extendieron rápido, alimentadas por el viento y la sequedad de meses sin lluvia. El hombre de la barba lanzó otra antorcha. Cayó al otro lado. Más fuego. El joven de cara de rata lanzó la tercera. Las llamas ahora rodeaban el refugio en 3 lados. Naiche esperó. No dispararía primero. Necesitaba que ellos se acercaran, que salieran de las sombras. Dalton gritó. «Sal ahora o muere quemado, hijo de puta». El fuego creció. El calor se volvió intenso. El humo comenzó a llenar el aire. Entonces Naiche vio movimiento. 2 figuras corriendo desde la izquierda, aprovechando el humo como cobertura. Venían armados. Uno con rifle, otro con pistola. Naiche apuntó. Respiró. Disparó. El primero cayó con un grito. El segundo se tiró al suelo, buscando cobertura. Elena disparó hacia la derecha. Falló. Disparó otra vez. Esta vez le dio a algo. Un hombre gritó. Todo estalló en caos. Los pistoleros de Dalton comenzaron a disparar hacia donde habían venido los disparos de Naiche. Las balas silbaban en la oscuridad. Una pasó tan cerca de la cabeza de Naiche que sintió el aire desplazándose. Se agachó más en la trinchera. El hombre de la barba avanzó a pie, usando las rocas como cobertura. Disparaba su escopeta cada pocos pasos. La explosión iluminaba su rostro por un segundo antes de volver a sumergirse en sombra. Naiche disparó. Le dio en el hombro. El hombre giró con el impacto, pero no cayó. Maldijo. Disparó otra vez. Elena gritó. Naiche se giró. El joven de cara de rata había flanqueado por la derecha y estaba casi encima de la posición de Elena. Ella disparaba, pero el rifle se había atascado. Naiche no pensó. Corrió. Cruzó los 20 pies que los separaban en segundos. El joven se giró, levantando su pistola. Naiche lo golpeó con la culata del rifle antes de que pudiera disparar. El joven cayó. Su pistola voló de su mano. Elena lo miraba con ojos grandes. «Gracias», jadeó. «Ven», dijo Naiche. «Necesitamos movernos». Una bala le pasó tan cerca que sintió el calor. Se tiró al suelo, arrastrando a Elena con él. El fuego ahora rodeaba completamente el refugio. Las llamas subían altas, iluminando todo el área con luz naranja y danzante. El humo hacía difícil respirar. Difícil ver. Naiche miró alrededor. El hombre de la barba estaba herido, pero todavía disparaba. Otros 2 hombres que Naiche no había visto antes emergieron de la oscuridad, acercándose desde el norte. Estaban siendo rodeados. «¡Al refugio!», gritó Naiche. «¡Ahora!». Él y Elena corrieron. Las balas los perseguían. Una arrancó tierra junto al pie de Naiche. Otra hizo un agujero en el hombro de la camisa de Elena, pero no tocó carne. Llegaron a la puerta del refugio. Naiche empujó a Elena adentro primero. Después entró él, girándose para disparar mientras lo hacía. Le dio a uno de los hombres nuevos. El hombre cayó gritando. Naiche cerró la puerta. La trancó con la viga de madera que había preparado para esto. No aguantaría mucho. Pero algo era mejor que nada. Adentro, el refugio estaba lleno de humo. El fuego afuera calentaba las paredes de adobe. Pronto estarían demasiado calientes para tocar. Elena tosía. Naiche también. «Tenemos que salir», dijo Elena. «Nos van a cocinar vivos aquí adentro». Naiche lo sabía, pero afuera había 5 hombres armados esperando. Imposible situación. Atrapados entre fuego y balas. Entonces escuchó la voz de Dalton afuera. «¡Quémenlo! ¡Prendan el techo!». Naiche miró hacia arriba. El techo era de madera seca y barro. Si le prendían fuego, no había opción. «Vamos a salir», dijo. «Juntos, disparando. No nos detenemos. Corremos hacia las rocas del norte.
Hay cobertura ahí. Elena asintió. Estaba aterrada. Él podía verlo, pero también estaba lista. En 3, dijo Naiche. Verificó su rifle. Le quedaban 8 balas. 1. Elena levantó su rifle. Le temblaban las manos, pero las mantuvo firmes. 2. Naiche puso su mano en la tranca de la puerta. 3. Abrió la puerta de golpe. Salió disparando. Elena salió detrás de él, también disparando. El hombre de la barba estaba intentando subir al techo del refugio con una antorcha. El disparo de Naiche lo alcanzó en el pecho. Cayó del techo. La antorcha cayó con él. Corrieron hacia el norte. Las balas los perseguían. Una alcanzó a Naiche en el muslo. Sintió el impacto, el dolor agudo, pero no se detuvo. Siguió corriendo. Elena gritó. Había sido alcanzada en el brazo, pero tampoco se detuvo. Llegaron a las rocas. Se tiraron detrás de ellas. Respiraban fuerte. Sangraban, pero estaban vivos. Naiche miró su pierna. La bala había pasado limpio. Dolía como demonios, pero no había tocado hueso. Elena había recibido un roce en el brazo. Sangraba, pero no era profundo. «Estamos bien», jadeó. «Estamos bien». Desde su posición, Naiche contó a los hombres que quedaban. Dalton, ileso, gritando órdenes. El joven de cara de rata, recuperándose del golpe que Naiche le había dado. Y 2 más que Naiche no conocía. 4 contra 2. No eran buenas probabilidades, pero habían sido peores. Naiche disparó. Le dio a uno de los desconocidos en la pierna. El hombre cayó gritando. 3 contra 2. Elena disparó. Falló. Disparó otra vez. Esta vez le dio al joven de cara de rata en el hombro. Él cayó, agarrando su brazo. 2 contra 2. Quedaban Dalton y un pistolero. El pistolero se acercaba, usando el humo y el fuego como cobertura. Naiche lo vio demasiado tarde. El hombre apareció de entre el humo, su arma levantada. Disparó. La bala alcanzó a Naiche en el costado. Se dobló de dolor. Elena gritó. Levantó su rifle y disparó sin apuntar realmente. Por pura suerte, le dio al pistolero en la garganta. Cayó, ahogándose en su propia sangre. 1 contra 2. Solo quedaba Dalton. Naiche se incorporó, presionando su mano contra la herida en su costado. Sangraba. Mal. Pero no estaba muerto todavía. Dalton apareció de entre el humo. Ya no gritaba. Ya no estaba en su caballo. Caminaba a pie, con su escopeta en las manos y una expresión de furia pura en su rostro. «Te voy a matar, indio», dijo, su voz baja y llena de veneno. «Despacio, y después voy a hacer que ella mire mientras mueres. Y después...» No terminó. Naiche se levantó, soltó su rifle, sacó su cuchillo. «Ven entonces». Dalton sonrió, soltó su escopeta, sacó su propio cuchillo. Se miraron a través del humo y las llamas, y cargaron. Los 2 hombres chocaron como tormentas. Dalton era más joven, más grande, más fuerte. Pero Naiche era más rápido, más experimentado, y tenía algo que Dalton nunca tendría. Nada que perder. Los cuchillos chocaron, metal contra metal. Chispas saltaron. Dalton atacó con furia salvaje, apuñalando, cortando, tratando de terminar la pelea rápido. Naiche esquivó, bloqueó. Se movió como agua, fluyendo alrededor de los ataques de Dalton. Cortó. La hoja de Naiche abrió un tajo en el brazo de Dalton. Sangre fluyó. Dalton rugió de dolor y rabia. Atacó más salvajemente. Menos controlado. Naiche usó eso. Esquivó un ataque amplio y contraatacó, su cuchillo encontrando las costillas de Dalton. No profundo, pero suficiente para doler, para debilitar. Pelearon en el polvo y el humo, rodeados por fuego, iluminados por llamas naranjas. Sus sombras danzaban en las rocas como espíritus antiguos presenciando un juicio. Dalton logró agarrar el brazo de Naiche. Lo torció. Naiche sintió músculos rasgarse. Soltó un gruñido de dolor, pero no soltó su cuchillo. Cabezazo. Naiche golpeó su frente contra la nariz de Dalton. Huesos crujieron. Sangre estalló. Dalton retrocedió, aturdido. Naiche atacó. Su cuchillo cortó profundo en el muslo de Dalton. Dalton gritó y cayó de rodillas, pero no estaba terminado. Con un movimiento desesperado, lanzó su cuchillo. Voló por el aire y se clavó en el hombro de Naiche.
Naiche cayó hacia atrás. El dolor era cegador, blanco y caliente y consumiéndolo todo. Dalton se levantó, cojeando. Sonreía ahora, aunque sangre corría de su nariz rota y sus heridas. «Te tengo», jadeó. «Te tengo, viejo. Y ahora voy a acabarte». Se acercó. Naiche estaba en el suelo, tratando de sacar el cuchillo de su hombro. No podía moverse bien. No podía defenderse. Dalton se paró sobre él. Levantó el pie, preparándose para aplastar la garganta de Naiche. «Adiós, salva». ¡Bang! El disparo resonó en el aire nocturno. Dalton se detuvo. Miró hacia abajo. Había un agujero en su pecho. Sangre comenzaba a manar de él. Se giró lentamente. Elena estaba de pie a 20 pies de distancia, el rifle humeante en sus manos, lágrimas corriendo por su rostro, pero sus manos ya no temblaban. «Ya no soy tuya», dijo. Dalton la miró. Trató de hablar. Sangre salió de su boca en lugar de palabras. Dio un paso hacia ella. Elena disparó otra vez. Esta vez le dio en el estómago. Dalton cayó de rodillas. Miró a Elena con ojos llenos de shock, de incredulidad, como si no pudiera creer que esta mujer, esta cosa que había poseído y controlado, lo hubiera derrotado. Elena caminó hacia él. Se paró frente a él. «Me colgaste de un puente», dijo, su voz temblando pero fuerte. «Me golpeaste, me encerraste, me quitaste todo, pero no pudiste quitarme esto». Puso el rifle contra su frente. «Esto es por cada mujer que lastimaste, por cada vida que arruinaste, por cada persona que murió demasiado asustada para resistirse». «Por favor», susurró Dalton. «No», dijo Elena, y disparó. Dalton Crowe cayó hacia atrás. Sus ojos quedaron abiertos mirando al cielo lleno de estrellas que nunca más vería. Elena soltó el rifle. Cayó de rodillas. Sollozaba ahora, todo el miedo y el dolor y el trauma saliendo de ella en oleadas. Naiche se arrastró hacia ella. Le dolía todo. Sangraba de múltiples heridas, pero llegó hasta ella. La abrazó. «Ya pasó», susurró. «Ya pasó. Eres libre». Elena se aferró a él y lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había soportado, por todo lo que nunca sería. Y lloró de alivio, porque por primera vez en años nadie la poseía. Era suya. Alrededor de ellos, el fuego comenzaba a apagarse. El refugio había sido dañado, pero no destruido. Humo se elevaba hacia el cielo nocturno. A lo lejos, los otros hombres de Dalton huían. Los que podían caminar se alejaban cojeando, arrastrando a los heridos. No volverían. No sin su líder. Naiche y Elena se quedaron ahí, abrazados, bajo las estrellas, respirando, sangrando, vivos. Los siguientes días fueron de curación. Naiche tenía 3 heridas. La del muslo, la del costado, la del hombro. Elena las limpió con agua hervida. Las cosió con hilo que deshilachó de una manta. No era bonito, pero funcionó. Las heridas comenzaron a sanar. La herida de Elena en el brazo era superficial. Sanó rápido. Pero las heridas que no se veían tardaron más. Ambos despertaban en la noche, sudando, gritando, reviviendo la pelea, la violencia, el miedo. Se consolaban mutuamente. Nadie más entendería lo que habían pasado, pero ellos sí, y eso era suficiente. Una semana después de la batalla, cuando Naiche ya podía caminar sin cojear demasiado, tomaron los caballos y cabalgaron a un lugar solitario al norte del refugio. Llevaban una pala. Cavaron una tumba poco profunda en la tierra dura. No dijeron palabras. No había ceremonia. Solo cavaron. Cuando terminaron, arrastraron el cuerpo de Dalton Crowe, que habían dejado cubierto con rocas, hasta la tumba. Lo metieron. Lo cubrieron con tierra. Pusieron piedras encima. Elena miró la tumba durante un largo momento. «Debería sentir algo», dijo. «Satisfacción, justicia, algo. Pero solo me siento vacía». «Es normal», dijo Naiche. «Matar, incluso cuando es necesario, te deja vacío. Se lleva algo de ti. ¿Alguna vez vuelve lo que se llevó? A veces, en otras formas, pero nunca es igual». Elena asintió. Se quedaron ahí un momento más. Luego se dieron la vuelta y caminaron de regreso a los caballos. Nunca volvieron a esa tumba. En el pueblo, nadie vino a preguntar por Dalton Crowe.
Nadie investigó su desaparición. Los hombres que habían huido mantuvieron la boca cerrada. El sheriff, que había estado en el bolsillo de Dalton, de repente no tenía interés en hacer preguntas. Era como si Dalton nunca hubiera existido, como si el desierto simplemente se lo hubiera tragado. Y tal vez lo había hecho. Elena decidió quedarse, no como deuda, no como obligación, como elección. Este lugar, dijo una tarde mientras miraban el sol ponerse, me dio libertad, me dio dignidad, me dio una oportunidad de ser quien realmente soy. Miró a Naiche. Si todavía me quieres aquí, me gustaría quedarme. Naiche sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que no había sentido en 7 años. Me gustaría que te quedaras. Así que se quedó. Los meses pasaron. El refugio fue reconstruido, más fuerte esta vez, más grande. Naiche le enseñó a Elena todo lo que sabía, a cazar, a rastrear, a leer el desierto, a sobrevivir. Elena le enseñó a Naiche cosas que había olvidado, a reír, a confiar, a abrir su corazón sin miedo de que se rompiera. No era romance, al menos no al principio. Era algo más profundo, más fundamental. Era familia, familia elegida, familia construida sobre cenizas y sangre, pero también sobre dignidad, respeto y silencio compartido. Una noche, sentados junto al fuego como habían hecho tantas veces, Elena preguntó, ¿crees que Aiyana estaría orgullosa de ti? Naiche pensó en su esposa, en su amor, en su fuerza. Creo que ella querría que yo viviera, que encontrara paz, que ayudara a otros como ella siempre hizo. ¿La has encontrado? ¿Paz? Naiche miró a Elena, a esta mujer que había llegado a su vida colgando de un abismo, quebrada pero no derrotada. Estoy empezando. Elena sonrió. Yo también. 1 año después estaban cabalgando juntos hacia el norte. Habían escuchado de una tribu que necesitaba ayuda. Hombres blancos estaban tratando de quitarles sus tierras, tratando de echarlos. Naiche y Elena decidieron que eso no pasaría. No si podían evitarlo, porque habían aprendido algo esencial. A veces, la justicia no viene de leyes o gobiernos. A veces viene de gente ordinaria diciendo, no más. De gente que había perdido todo encontrando algo por lo cual luchar. De gente como ellos. Cabalgaban hacia el sol poniente, 2 siluetas recortadas contra un cielo de fuego. Detrás de ellos, el desierto guardaba sus secretos. La tumba sin nombre, las cenizas del refugio viejo, los fantasmas de lo que había sido. Adelante, el horizonte se extendía infinito, lleno de posibilidad, de esperanza, de mañanas nuevas. No sabían qué vendría después, qué peleas enfrentarían, qué peligros los esperaban. Pero ya no tenían miedo, porque habían aprendido la verdad más importante. A veces, la salvación no viene de donde esperas. Viene de un extraño en el desierto, de una mano extendida sobre el abismo, de una decisión de no soltar incluso cuando soltarse sería más fácil. Y a veces, solo a veces, eso es suficiente para comenzar de nuevo, para construir algo hermoso de las ruinas, para encontrar familia en medio de la soledad, para ser libre. Naiche y Elena desaparecieron en el horizonte dorado, y el desierto, testigo silencioso de su historia, susurró su nombre al viento, para que los espíritus supieran, para que la tierra recordara, para que nadie olvidara que aquí, en estas tierras áridas y hermosas, 2 almas rotas se encontraron y se salvaron mutuamente.